dio una declaración que fue bastante sorpresiva para los que estábamos aquí en el estudio y también trajo bastante polémica. Yo me atrevería a decir que sí, fue inesperada, pero fue muy honesta. La revisamos y luego la comentamos con el alcalde de Puente Alto, que ya nos acompaña. En otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía. Esa es la verdad. Y dice, aquí vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo 100. Se hace muy difícil y la tasa de contagiosidad por lo tanto aumenta, hacer un aislamiento social en las circunstancias, perdón que vivida, de Santiago Poniente. Esta cosa tiene un ciclo que hay que pasarlo con dolor y hay que pasarlo con el esfuerzo que se está haciendo para dar atención a todo el que lo necesita con esta modalidad nueva, lo que sea, y ese es nuestro compromiso. Dijo hartas cosas el ministro, bueno, esa frase que generó mucha polémica, muchos comentarios en distintos medios, y también dijo otras cosas bien impactantes, Sole. Por ejemplo, que no le iba a faltar un respirador a nadie. Ayer lo volvió a afirmar aquí en el programa. Sí, lo afirmó acá en el programa. Efectivamente, esta frase en particular, a ver, yo voy a dar un punto de vista personal porque estuve aquí en la conversación con el ministro, digamos, lo tuve al frente. Yo creo que fue muy honesto. Creo que no fue una declaración que como que se le saliera o se le escapara. Yo creo que fue un momento de honestidad muy, muy profunda, el hablar de que no tenía la conciencia de la magnitud efectivamente del nivel de hacinamiento en algunos sectores. Creo que fue honesto como autoridad, muchos le cuestionan, ¿no?, que como autoridad no conozca esta realidad. Yo quiero invitar a cada uno de ustedes, además, a hacerse la pregunta si ustedes conocen esta realidad. Probablemente quienes más la conocen son los alcaldes, quienes han estado ahí en el proceso, en sus propios territorios, pero sin en ningún caso justificar las palabras del ministro, sí me parece que hay algo de desconocimiento respecto, en términos, no sé si generales, pero muchas personas no pensaban que iba a haber hambre en Chile después de esta pandemia. Muchas personas no creían el nivel de hacinamiento y de pobreza que hay en nuestro país. Yo lo he expresado con mucha claridad desde un punto de vista absolutamente personal respecto de que nos hemos comprado durante muchos años el tema OCDE, el tema del desarrollo económico en nuestro país y como que giramos y vivimos en torno a ese sistema, a ese consumo, probablemente de manera transversal. Y creímos que efectivamente la pobreza, o quisimos creer que efectivamente la pobreza estaba erradicada en nuestro país y eso no es así. Nosotros los medios de comunicación lo hemos mostrado ampliamente, pero es un tema que no hemos querido ni podido resolver, como se lo planteé en el encontrón que tuvimos con el senador Osandón. En el sentido de que aquí hay políticas públicas, hay parlamentarios, hay Estado, hay gobierno que debe hacerse cargo de esta resolución. Ahora sí, plantea la duda de si las autoridades están en conocimiento pleno o no lo están, de la realidad que se vive en Chile, si están alejadas o no, que fue finalmente lo que desató el estallido social, de la desconexión de algunos ministros, ¿no?, respecto de la realidad, de esto de llamar a comprar flores, etcétera, y toda esta frase absolutamente desafortunada, levantarse más temprano para tomar el transporte público, etcétera, que hacen efectivamente que haya una desconexión muy potente en ese sentido de las autoridades, en esos ejemplos en particular, respecto de la realidad. Y llama la atención y pone una alerta, porque claramente el ministro es quien nos comanda en esta pandemia y que haya hecho una declaración que sí, estoy de acuerdo, que es tremendamente honesta, pero es bien impactante que la haya hecho y es bien desapegada de la realidad. Nosotros lo mostramos todos los días aquí, Sole. En los medios de comunicación al menos nos hemos encargado, los alcaldes han hecho su llamado. No quiso ahondar porque habla de los últimos años y en eso le preguntamos a qué se refiere. Yo pensé que iba a hablar tal vez del proceso de inmigración, en que en los últimos años Chile ha recibido muchos inmigrantes. No quiso ahondar, cambió de tema porque dice, claramente, dice, hace un par de años en una casa donde vivían 10 personas, hoy viven 100 personas.
Bueno, pero le volvimos a preguntar sobre eso. Yo no sé si están también las declaraciones de la contrapregunta que le hicimos sobre eso, porque volvimos sobre el punto y claro, él después ya no quiere seguir en el término puntual, pero a ver si podemos revisar nuevamente parte de sus declaraciones. ¿Cuál es la contagiosidad? Mira, en un sector de Santiago era esta, en otro sector de Santiago, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta, del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía, esa es la verdad. O sea, uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, ¿no es cierto?, después de no haber vivido 2 años, a un lugar en cualquier comuna y dice, aquí vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo 100 personas. ¿Usted dice que se ha agravado mucho más el hacinamiento en poquito tiempo? O sea, no tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir es que se hace muy difícil y la tasa de contagiosidad, por lo tanto, aumenta, hacer un aislamiento social en las circunstancias, perdón que divida, de Santiago Poniente. Sí, claro. Se hace muy, muy difícil. Claro, viste ahí, en el fondo también está una contrapregunta tuya que la están buscando, Sole, que viene un poco más adelante, pero ahí yo trato de que me explique por qué está diciendo que en los últimos 2 años ha subido tanto, digamos, este hacinamiento. Pero se va para otro tema y efectivamente habla de las diferencias de hacer una cuarentena en el sector oriente y en el sector poniente, algo que también venimos hablando hace rato y que los alcaldes han sido muy enfáticos en dar y en mostrar esa realidad cruda y desnuda. Está con nosotros el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Muy buenos días, alcalde, gracias por estar aquí. Y bueno, inevitablemente tenemos que comenzar con esta declaración del ministro. ¿Qué le parece? Bueno, primero decirle a toda la gente que está en la casa, que cuando yo asisto invitado a estos programas, como ustedes han visto, vengo re poco, ¿ya? Hay otros alcaldes que he visto que están presentes casi todos los días, pero creo que hay temas que son tan contingentes y tan importantes. ¿Hay una crítica ahí? ¿Está deslizando una crítica a los alcaldes que están más seguidos? No, solamente quiero decirle a la gente que está en la casa, que son de Puente Alto, que igual como cabeza, como líder de la comuna, muchas veces es necesario estar en estos espacios, porque también hay temas contingentes justamente aquí que le pegan a la comuna, ¿ya? Y también se lo digo a la gente de la Contraloría General de la República, que en algún minuto pueden decir por qué los alcaldes iban a estos programas. Mire, primero aquí hay que ser tremendamente claro. Yo siempre voy a valorar la honestidad, sobre todo cuando una autoridad siento que lo está abordando de manera genuina, ¿ya? Sin embargo, hay una serie de apreciaciones que hace el ministro y que yo se las quiero aclarar al tiro, ¿verdad? Al ministro y a todos los ministros que están en la moneda, porque seamos claros, es su obligación saber cuál es la condición de la ciudadanía sobre la cual tienen que generar políticas públicas, ¿ya? Entonces, cuando uno escucha esto, pareciera que hay algo que yo debería tal vez de haber sabido si es que leía las revistas o si es que leía los diarios. Y perdón, si desde el comienzo de la pandemia se ha hablado que las aglomeraciones, es decir, donde la gente se junta, son un peligro, está claro que también cuando los alcaldes decíamos el hacinamiento que tenemos en nuestras villas, en nuestras poblaciones, en muchos sectores vulnerables, hace que queramos evitar que llegue la pandemia a instalarse. Tomemos medidas más a lo neozelandés, de restricción inmediata. Hoy día cuando veo esto, incluso hay una afirmación que me parece que refleja un gran desconocimiento. Decir que hace 2 años la situación era distinta. Perdón, desde los años 90 que se comenzaron a construir los guetos más grandes de pobreza por las políticas públicas en vivienda en nuestro país. Es decir, hace décadas atrás se venía construyendo, ¿ya?, este hacinamiento. Cuidado, la política habitacional comenzó a cambiar y eso hay que reconocerlo también. Desde los años 90 con las casas Copeva y esta situación que se produjo en muchos lugares, se generó este hacinamiento. Hoy día tienes 3,5 personas promedio viviendo en 40 metros cuadrados en Puente Alto. ¿Se habrá referido a los inmigrantes? Por eso yo le hice esa pregunta. ¿Se habrá referido? Porque hemos recibido más de 1 millón de inmigrantes en los últimos años, ¿no? Chile. El tema de la inmigración también es un tema tremendamente delicado y complejo, ¿ya? Pero yo creo que aquí, cuando alguien plantea y tiene que tomar decisiones, ¿no es cierto?, y más encima se dan el lujo de muchas veces descalificar a quienes hemos
levantado la bandera y hemos levantado la voz por nuestros vecinos en decir que hay intereses ocultos, populismo, temas electorales. Señores, aquí quedó claro que todas esas acusaciones que se le hizo a las autoridades, a los alcaldes, a las autoridades locales, no tenían sustento. Es decir, hoy día algunos se dan cuenta de que hay un hacinamiento perverso que está generando un contagio masivo y que hoy día está sometiendo a nuestra población al riesgo incluso de fallecer, ¿ya? Y creo que también hay otro error comunicacional que tiene que ver con la forma en que se le está diciendo a los ciudadanos la gravedad de esto. No sé si ustedes han visto que en todos los reportes diarios se dice fallecieron. Se da un número, ¿no es cierto?, de personas que es muy doloroso, porque seguimos hablando tanto de estadísticas. Creo que es muy lindo el gesto en Estados Unidos de que hayan publicado nombres, ¿ya? Aquí todo es estadística. Tenemos que evolucionar más hacia ponerle rostro al dolor, porque también va a hacer que mucha gente entienda y no tenga que esperar justamente la leche derramada para empezar a darse cuenta de que está cometiendo errores en políticas públicas que son cruciales. Entonces, dicen, fallecieron solo adultos mayores que además tenían enfermedades de base. Primero, como que si ese fallecimiento, oye, se lo ganó por su condición y porque en realidad se iba a morir igual. A mí me duele en el alma cuando se dice eso, porque tengo miles de adultos mayores en la comuna, que uno los conoce, ¿ya? Y que sueñan con seguir justamente activos, vivos, y uno genera políticas públicas desde la municipalidad para mantenerlos en esa situación. Entonces, ¿qué pasa también con la juventud? ¿Qué es lo que le están diciendo? ¿Cuál es el mensaje equívoco? El mensaje tácito. Es, señores, esto solo le llega a los adultos mayores, entonces, en realidad, aunque pongamos cuarentena, no se preocupen ustedes. Entonces, lo que yo creo que la autoridad debiera también tratar de perfeccionar es el discurso mostrando cuántos jóvenes hoy día están con ventilador mecánico, cuántos jóvenes están en una situación crítica, para que entiendan que es malo hacer la fiesta de las 400 personas en Maipú, porque si tú le sigues diciendo que esto solo le llega a los adultos mayores, finalmente la gente no entiende. Plenamente de acuerdo. De hecho, hace 2 o 3 días comenzaron a hablar, ¿no?, de que habían personas, el mayor nivel de contagio, el 40% del contagio está, o más de la mitad. Más de la mitad de los contagiados. Menores de 40 o... A menores de 40, sí. Esa era la cifra. Ayer al ministro le preguntamos insistentemente sobre el tema de la soberbia. Le hicimos 3 preguntas sobre la soberbia. Y esa soberbia, de la cual se le acusa a él, yo la saqué de una entrevista que tuvimos los dos, ¿se acuerdan? En Mega Noticias, Fred. Lo recuerdo perfectamente. La recuerda perfectamente, donde en la etapa inicial de la pandemia, el alcalde decía al ministro, no escucha porque el ministro es soberbio. Entonces mi pregunta para usted sigue siendo esa. ¿Usted considera que aquí hay una cuestión de carácter? Porque yo de verdad no me imagino a nadie en política pública, digamos, y que esté trabajando a contrario de solucionar la situación. O sea, yo me imagino que todos hoy día están tratando de poner lo suyo. Pero ha habido un choque bien potente entre quienes, insisto, y se lo planteamos ayer también al ministro, conocen los territorios, conocen el nivel de hacinamiento, conocen la cantidad de inmigrantes, etcétera, y la propia autoridad que tiene su propio criterio. ¿Usted cree realmente que esta es una cuestión de carácter? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué ese conflicto y por qué no ese entendimiento? Le voy a responder primero, wow. La verdad es que el origen del problema da para que alguien haga psicoanálisis, etcétera, pero yo creo que aquí lo que tenemos que evaluar es el problema. Tenemos un problema entonces en la toma de decisiones sanitarias, ¿ya? Que de alguna forma también en la inercia, cuidado, porque esta enfermedad tiene una inercia, por decirlo de alguna manera figurada. Esto es como un auto, ¿ya? Tú vienes a 100 kilómetros por hora y lo tienes que empezar a frenar antes. No es in situ, no es ¿cómo se llama?, drástica la frenada. Entonces, ¿el problema cuál es? Todos los errores que cometiste antes, con la inercia que tiene esta enfermedad, ya es muy difícil modificarlos, ¿ya? Estructuralmente no logras hacer los cambios a tiempo. Entonces, si es producto de una estructura de personalidad, etcétera... No, les pido su opinión. Sí, no, mi opinión es que me preocupa mucho porque sé que hay mucha gente sufriendo hoy día y sobre todo hay mucha incertidumbre, y también creo que como autoridad hoy día debo estar a la altura, ¿ya? Y tengo que tratar de construir soluciones desde mi realidad de gobierno local, como la que hemos hecho, en vez de centrarme en la crítica en lo personal en el ministro. Yo sí lo que estoy haciendo es una crítica con relación a los datos que él tiene que manejar, porque esto es como que usted le diga, por ejemplo, a un piloto de avión, esto es como que un piloto de avión, al despegar, le diga que nunca se preocupó de ver cuál era la velocidad del viento o la dirección del viento o si tenía combustible, ¿me entiende? Perdón, sí, son las cosas base, es el desde.
¿cómo no te vas a preocupar del hacinamiento? Claro, ¿Entiendes? pero la pregunta de la Sole respecto a su personalidad es si es que incide en la toma de decisiones, porque finalmente, si usted dice su soberbia le impide a él escuchar otras opiniones, eso finalmente va en contra de las políticas públicas que tiene que tomar. Claro, lo que pasa es que cuando yo hice esa afirmación, y recuerdo en creo que fue un noticiario. Sí, pues estamos en Mega Noticias. Claro, y la Sole me preguntó y me dijo, porque partió, ¿no es cierto?, el tema, esto no fue una afirmación antojadiza. Lo que hubo primero, y después no salió en ninguna parte, es que el ministro está diciendo que los alcaldes son populistas, que están preocupados de la próxima elección, que además no son ni epidemiólogos ni nada, que se preocupen a los temas que se... Entonces, lo que yo digo es, somos un gobierno local. Justamente creo que tiene que evolucionar Chile desde el centralismo hacia el gobierno local. Y el gobierno local no puede cruzarse de manos frente a un problema de esta envergadura. Tiene que justamente preocuparse de que se implementen adecuadas políticas públicas para salvar vidas, ¿ya? Y para, además de todo, también que haya ayuda económica, etcétera. Y porque entonces, a usted les rebota todo. Sí, claro, sí, claro. Allí donde llegan los vecinos. Sí, pero no es desde la preocupación egoísta desde que te rebota. Es la preocupación genuina, ¿ya?, de que la gente esté mejor y de que el Estado responda a la velocidad que tiene que responder. Vamos a lo hecho, entonces. Entonces, él, efectivamente, cuando yo le dije a usted, le dije algo así como que nosotros también podríamos afirmar que él no tiene límites en su soberbia. Dije algo así. Pero creo que eso ha determinado la generación de las soluciones. Porque, por ejemplo, cuando estamos en la mesa COVID social, y como alcalde representante de los alcaldes del país digo, no puede ser que si tienen fase 4, en que prohíben 50 personas en reuniones, ustedes sigan dejando que la gente tenga que ir a trabajar en micros apiñadas y en el metro apiñados, más de 50 personas en un vagón, ¿ya? No se está cumpliendo. Entonces, ¿por qué no se cumple para mi gente y se cumple en otros sectores? ¿Me entiende? Hay dos cuarentenas en Chile. La cuarentena que está viviendo la gente que tiene una vivienda de más metraje y la cuarentena que vive la gente que tiene una realidad distinta. Sí. Y eso es lo que yo reportaba. ¿Y qué pasó? Hasta que no quedó la tendalada en el metro, en la entrada, no se produjo un cambio en la política con los horarios de ingreso de la gente a trabajar. Y lo que nosotros decíamos como municipios, ¿qué es lo que era? Señores, modifiquemos los horarios de ingreso, que haya gente que entre a las 8:30, otros a las 9, otros a las 10, etcétera, y con eso evitamos que se apiñen en el metro o en las micros. Usted advirtió eso y, como usted dice, bueno, tuvo que quedar la embarrada para que se tomara una determinación. Respecto de otras políticas o otras soluciones que usted cree que son necesarias y que no se han tomado. Ayer el ministro hacía un mea culpa respecto del aislamiento de casos, por ejemplo. Reconoció que ahí no habían sido suficientemente eficientes. ¿Qué cree usted respecto al aislamiento de casos y tal vez de otras cosas que no se han hecho en forma oportuna? O como ustedes han solicitado. No, lo que pasa es que yo creo que, a ver, el pecado de origen, hoy día lo que tenemos que hacer es remar todos juntos, y sí, me compro en algo el discurso de la unidad, ¿ya? Y quiero decirlo claramente, porque es de tal envergadura el enemigo, esta pandemia, que nos está destruyendo en lo económico, nos está destruyendo en la salud, ¿ya? Y nos está destruyendo también en las confianzas pocas que ya quedaban en la institucionalidad, ¿ya? Y en las autoridades. Porque cuando tú tienes en menos de un año, menos de 2 años, un ministro que te manda a comprar flores porque es lo único que no subió, ¿ya? ¿Estamos? Es que es el mismo ministro que después está en Cencosud, ¿ya? Y resulta que le dice y retiran utilidades y a la vez se acogen a la ley de protección del empleo, ¿ya? Y a la vez tienes otro ministro que te dice que desconocía el hacinamiento, empiezas a tener luces de alerta y por eso creo que la ministra vocera ayer sale y hace una aclaración importante. O sea, como gobierno tenemos conocimiento de lo que afecta a nuestros ciudadanos, porque si no, ¿cómo gobiernas? Entonces, creo que las afirmaciones como las que hizo ayer el ministro van horadando, van destruyendo la confianza en las autoridades y ergo, finalmente como consecuencia también, la confianza en la institucionalidad. Y eso es lo grave de lo que él afirma, ¿me entienden? Puede ser muy bonito que se ponga a hablar con honestidad, ¿ya? Y que se ponga a hablar con franqueza, pero lo grave es que ese ciudadano que está en la casa necesita que sus autoridades conozcan sobre lo que tienen que gobernar. Y aquí también hago un llamado. Ministro, cuando yo pregunté si se iba a atender en el sector público o privado, fui súper criticado. Y cuando yo lo pregunté, ¿ya? Si es que se enfermaba la coronavirus. Recuerden que yo dije, a mí me gustaría saber si el ministro se va a atender en el sector público o privado. ¿Y por qué lo planteaba? Justamente porque creo que si tú estás desarrollando políticas públicas, ¿ya? Para el sistema, sobre todo, sanitario de nuestro país, y que el mayoritario es el público, ¿ya? Debieras conocerlo en carne propia
para que no tengas una mirada distinta o estés en una burbuja de las clínicas privadas, ¿ya?, mejores de nuestro país. Que bienvenido sea que tengamos buenas clínicas, pero lo que tenemos que hacer es que el sistema público tenga también todos esos implementos de apoyo al personal que, como ustedes mostraban recién, hace un trabajo encomiable, hermoso, bonito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la atención de salud sea equitativa, de la misma calidad en todas partes? Y por eso dije, creo que el ministro de Salud debiera, cuando firma para ser ministro de Salud, obligársele a que se atienda en el sector público. El ministro de Transporte debiera obligársele a que use el transporte público. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? Porque si no, en definitiva, cuando te sientas a generar estas políticas, más encima cuando tope, que puedes ser soberbio y no escuchar a el colegio médico, a los alcaldes, a los expertos, porque son muchos los que no son escuchados, algo pasa, vas a equivocarte en la toma de decisiones. ¿Y quién va a pagar la cuenta? El más vulnerable, porque él no va a tener cómo aislarse. Incluso es más, ¿qué he dicho? Tampoco he sido escuchado. Que se debiera entregar mascarillas y alcohol gel gratuitamente a aquellas personas que hoy día están decidiendo entre comprar el kilo de pan o comprar las mascarillas para el día. Porque las mascarillas subieron tanto de precio porque nadie se atrevió a fijar los precios, siempre con una excusa también de algún experto que debe tener una condición muy distinta a la que viven mis vecinos, ¿ya? Entonces, nadie le fijó el precio a las mascarillas y hoy día las tienes desbandado el valor. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Solo puede usar una todo el día y finalmente, y en el caso que la pueda usar, no se lava a tiempo, no la pueden... No es efectiva, además, si la no, usas no cumple, durante claro, no cumple su efectividad sanitaria. Sí, Entonces, usted mencionaba las palabras de la vocera, que a propósito y a raíz de las declaraciones del ministro Mañalich aquí en este estudio, tuvo que salir a decir esto, digamos, lo contrario a lo que dijo el ministro, aquí la revisamos. Es que desde el primer día, en las conversaciones del Comité de Crisis, para poder enfrentar la pandemia del coronavirus, siempre estuvo presente las desigualdades de nuestras regiones. El gobierno tiene profundamente claro las diferencias, las desigualdades que tenemos, no solamente dentro de las comunas de Santiago, sino que también las diferencias que tenemos entre las regiones de nuestro país. Lo que le corresponde a la Intendencia es ejecutar de manera excelente, lo mejor posible, esa instrucción presidencial y no corresponde que yo esté comentando los dichos de otras autoridades del gobierno. Ya, pues ahí están las declaraciones de la vocera que usted mencionaba, que finalmente está diciendo lo contrario a lo que había afirmado el ministro durante la mañana. sí, oye, ¿puedo ahí, sí, interrumpir aquí? ¿Sí? Ahí mira, la ministra vocera, de hecho, pucha que sería buena ministra de Salud, lo digo al tiro, ¿ya? Porque ella es doctora. Es doctora, sí. ¿Ya? ¿Estamos? Y además tiene una sintonía especial y además tiene credibilidad con la ciudadanía y estamos en un momento de mucho dolor, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la vida uno la termina poniendo en las manos, ¿ya?, de las personas en quienes confía. O sea, usted yo no voy a poner... ¿Usted cambiaría al ministro Mañalich por la vocera? Yo solo le estoy diciendo que ahí veo una autoridad de gobierno que además de tener sintonía, tener capacidad, pero si usted dependiera, es una persona creíble en la ciudadanía, al menos todavía. Entonces, ahí hay un activo del gobierno. Si usted dependiera alcalde, ¿ya? ¿haría el cambalache ese? Si pudiera, ¿pondría a la ministra Rubilar en salud? Yo quiero hablar de las cosas buenas y no venir a destruir, ¿ya? Entonces, creo que ahí lo que estoy destacando, para que después cuando salga de aquí no reciba 10 llamados del gobierno, ¿no es cierto?, ni nada, estoy diciendo que la ministra Rubilar considero que tiene credibilidad, tiene además empatía, tiene sintonía con los problemas de la gente porque está en contacto con los alcaldes, pero también con otras autoridades territoriales, porque no se ha comprado la soberbia. Uno la ve también que sigue con humildad trabajando y uno la quiere ubicar y la ubica, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es, si estamos en una crisis de esta naturaleza, solo abro una cortina y digo, ahí tenemos una persona que desde mi punto de vista, o por lo menos debiera ser más escuchada, ¿ya?, o a través de ella que los alcaldes, la ciudadanía, las organizaciones sociales. Hoy día, por ejemplo, nosotros en Puente Alto no podríamos estar brindándole alimento. Ya, como lo hemos hecho, hemos entregado más de 220.000 raciones. 220.000 personas se han alimentado con el municipio porque no tienen cómo comer. No lo podríamos hacer si no lo hubiéramos articulado con las organizaciones sociales. En algunos casos, incluso ellos solos también han hecho esfuerzos. En otros casos, nosotros les entregamos insumos. Y otro tipo de ollas solidarias, ollas comunes,
el municipio hace todo el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El trabajo mancomunado, el trabajo en equipo. Mira, si algo no lo sabes, si no sabías del hacinamiento, entonces hay que ponerse un cartelito grandote en la frente todos los días para cuando vaya al baño, ¿no es cierto?, después de la ducha, que diga, escuchar al prójimo. Porque hay cosas que no sé. Y todos sabemos que hay cosas que no sabemos. O sea, hay que actuar con un poquito de humildad. Si eso es. Entonces, en ese sentido, creo que la crisis que vamos a enfrentar en las próximas semanas, en los próximos meses, lo que tiene que hacernos a todos es un baño de humildad y además de mirarnos al rostro. Porque si no, la fisura social que se va a generar en nuestro país va a ser gigante. Y no le da ningún valor, perdona, solo cortito, no le da ningún valor a la honestidad de... Le doy mucho valor, por eso le digo que esa honestidad del discurso, la única forma, mire, esa honestidad, la única forma que, porque es una honestidad en el discurso, la única manera en que se entienda genuina es que se transforme en acciones. ¿Cuáles son las acciones? Comenzar a, por ejemplo, entregarnos información para poder colaborar con vecinos. Todavía no nos entregan la información georreferenciada por manzana. Por ejemplo, tener un trabajo. ¿Qué le cuesta al ministro una vez a la semana en las comunas que estamos en el top 20, por ejemplo, de contagios? Que ahí es donde está el tema concreto y difícil. Tener una reunión, juntarnos, aunque sea por videoconferencia, con él y poder decirle las cosas y que vayamos construyendo esta relación, ¿ya?, que es en ayuda a la gente. Si la gente nos necesita... Oye, la gente nos necesita a todos haciendo el mejor esfuerzo hoy día. Sí, el que se reste de eso está equivocado. A mí me preocupa el desconocimiento de la realidad, no solo por lo expresado ayer por el ministro, sino también de los políticos en general. Y de los parlamentarios también, quienes son finalmente quienes deben resolver las políticas públicas. Son ellos quienes más debiesen saber, asesorarse o conocer los datos respecto de cuál es la realidad en nuestro país, no solo para enfrentar una pandemia de las dimensiones que estamos enfrentando, sino, como lo he dicho en otras ocasiones, para superar las tremendas desigualdades y conflictos sociales que tenemos producto de la extrema riqueza y la extrema pobreza que tenemos en Chile. Vamos a revisar más en extenso la conversación que sostuvimos con el ministro ayer. ¿Cuál es la contagiosidad? Mira, en un sector de Santiago era esta, en otro sector de Santiago, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta, del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía, esa es la verdad. O sea, uno visita lugares, pero cuando uno entra ahora, ¿no es cierto?, después de no haber vivido 2 años, a un lugar en cualquier comuna y dice, aquí vivían 10 personas en esta casa y ahora están viviendo 100 personas. ¿Usted dice que se ha agravado mucho más el hacinamiento en poquito tiempo? O sea, no tengo estadísticas sociales, pero lo que quiero decir es que se hace muy difícil y la tasa de contagiosidad, por lo tanto, aumenta, hacer un aislamiento social en las circunstancias, perdón que divida, de Santiago Poniente. Sí, claro. Se hace muy, muy difícil. Lo hemos comentado acá, ministro, 2 cuarentenas absolutamente distintas, ¿no? Las que partieron en el sector oriente de la capital y luego hasta el sur poniente o el sector norte de la capital. Súper interesante lo que usted acaba de decir y con mucha franqueza, además. Efectivamente, era un escenario del cual no tenía cuenta o no se lo imaginaba así. ¿Eso hizo que tomara decisiones erradas? No, nosotros tenemos la siguiente situación en Chile, y perdón que de nuevo me valga de esto. En todos los países del mundo, ¿no es cierto?, la curva epidemiológica de esta enfermedad tiene ese comportamiento. En realidad nunca llega así, sino que se queda rebotando en brotes, eso es lo que se espera. Esta curva, en lo largo de los meses, digamos que esto es 3 de marzo, primer caso en Chile, estamos por completar 90 días, ahora en unos días más, principios de junio, desde ese momento. Esta curva en realidad no tiene una existencia real, sino que lo que es una combinación de la curva de Talca, de la curva de Punta Arenas, de la curva de Temuco, etc. Cada uno de estos lugares que estoy mencionando, que son varios en el país, Arica, Puerto Montt, Osorno, Punta Arenas, mencioné Temuco, Chillán, Talca, son lugares que tuvieron una alza, un pic y decayeron. Y hoy día mantienen
por ser exacto, un residuo de unos poquitos casos así. ¿Qué es lo que nos pasó? El comportamiento de la región metropolitana fue totalmente inesperado y fue engañoso. ¿Por qué? Porque cuando partió Ahí tiene amarillo. Amarillo. Cuando partió el brote de la región metropolitana, parecía otro brote más alto porque hay más gente. Y esto empezó a estabilizarse en el sector oriente de la capital. Empezó a estabilizarse, bajaron los casos, sacamos de cuarentena las comunas, mira, vamos bien. Y de repente, después de un mes, que fue abril, de cierta tranquilidad, tuvimos esto. ¿Y a qué lo atribuye eso? Yo lo atribuyo a que, en primer lugar, las medidas de búsqueda de casos y seguimiento de cada uno de los casos en sus contactos se hizo prácticamente imposible. Y en segundo lugar, y desgraciadamente hay que decirlo, las medidas generales, cuarentena, por ejemplo, para ser cumplidas en sectores más vulnerables es mucho más difícil. ¿De lo que ustedes creían? De lo que creíamos. Y en ese contexto, me parece que la estrategia hoy de fortalecer la vigilancia y todo esto, pero además llevar a las personas que son casos o que están en contacto estrecho con un caso, desde su lugar de domicilio a una residencia sanitaria para que cumpla, es crucial. Ya. Absolutamente crucial. Porque esa persona, no pidamos lo imposible. Uno puede pedir que sea responsable, que no salga, pero si esa persona no tiene que comer, ¿verdad?, tenemos que llevarla a un lugar. Pero aquí usted está describiendo y haciéndome la culpa, ¿no?, de que no se vio este escenario con claridad y la curva efectivamente se disparó en la región metropolitana porque no se tomó en consideración que iba a ser tan difícil cumplir esa cuarentena. Pero hay también, ministro, una cuestión de timing. Si se hubiese asumido antes o decretado antes una cuarentena, con todas las dificultades que tiene, ¿se habría logrado bajar un poco? No lo creo. ¿No? No lo creo. ¿Y por qué? Porque efectivamente la cuarentena, y lo entendemos todos bien, es una medida extrema que produce miseria, pobreza, hambre, y que para la gente, en la medida que pasan los días, lo estamos viendo, en la medida que pasan los días, como medida sanitaria se agota. Ahí estaba la conversación bastante más completa porque a veces es injusto solo sacar una frase de contexto y leerla en redes sociales, entonces queríamos ponerlo en un contexto más completo. Ahora que la vio más completa, No, ¿qué y opina? también se expresa, deja agregar esto, Diana, Sí. también se expresa la contrapregunta, o sea, esto lo llevó a tomar decisiones erradas, cosa que el ministro dice que no. Mal cálculo, no ver el hacinamiento, no conocer la realidad, hace que se hayan tomado decisiones equivocadas. Él insiste que no. Usted insiste que sí. O sea, yo insisto que tenemos una realidad sobre la que tenemos que gobernar, ¿ya?, tanto los gobiernos locales como el gobierno central, y lo importante en este caso es que aquí queda clarísimo que cuando nosotros insistimos en que la cuarentena fuera antes, ¿ya?, para evitar justamente que se instalara en sectores de hacinamiento, incluso usamos esa palabra. ¿Sí? Yo recuerdo claramente que una de las cosas fuertes que indicamos fue el hacinamiento va a hacer que esto sea como un regadero, ¿ya?, y que en definitiva se nos instale y sea muy difícil después frenar el contagio. Pero espere,